Saludos. Si me lo permiten, quiero dar respuesta a las personas con las que tuve oportunidad de intercambiar opiniones por medio de mis redes sociales, tocante al video anterior que subí, donde hablo de lo que se conoce como sectas, iglesias, religiones, etc. Antes de continuar, si me lo permiten, les invito a quienes me cuestionan de lo que yo publico, a que lean y estén bien informados del tema, ya que la gran mayoría de quienes debaten con su servidor solo tienen como prueba su propia fe depositada en un libro que se conoce como Biblia, y piensan que ya con eso ellos tienen la razón. Situación que yo siempre respetaré, así como respeto credos, deidades y religiones. Si tú estás muy seguro de tu fe y de tus dioses, te invito a que pauses este video y no lo veas. Quítalo. Pero si eres de los que están despertando y haciendo a un lado la ignorancia y tienes dudas sobre tu religión y quieres enterarte de la verdad y entender quiénes dirigen las religiones y solo te están viendo la cara y burlándose de ti y de tu fe, te comparto lo siguiente. En esta roca, solo 3 son las religiones que imponen mayor número de seguidores. Una de ellas es la católica, y te quiero hablar, si me lo permites, y con todo respeto, de la historia de dicha religión. Y lo haré apoyado de varios de los libros que he tenido la oportunidad de leer, como el libro escrito por David Strauss, Das Leben Jesus, que es la vida de Jesús. Hay otro de nombre Análisis Críticos de la Biblia, donde vienen los conocidos libros apócrifos. El libro de Judith, Tobías, Baruch, Daniel, Esther, los cuales no se incluyeron en la conocida Biblia. Está también el Evangelio de Felipe, Santiago, Judas y Tomás. Y tenemos también el libro de obras completas de Filón de Alejandría. Sin faltar, claro, las opiniones de los filósofos, escritores, historiadores, gramáticos, estoicos y estudiosos como Séneca, Aulogelio, Plutarco, Tácito, Flavio Josefo, Suetonio, entre otros. Bien, a quien conocemos como Jesús de Nazaret, él no vino a crear una religión, vino a terminar con las religiones disfrazadas de santidad, así como él les llamaba, sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero podridos por dentro. Los que más odiaron a dicho personaje fueron los religiosos fariseos, pues les molestaba que Jesús sanara a las personas los sábados y los domingos. Les molestaba perder el control que él tenía entre la gente. Hablaba de verdad y de amor. El reino de Dios está dentro de ti, no en iglesias ni estatuas. Levanta una piedra y me encontrarás. Parte un trozo de madera y ahí estaré. Y a quienes movían los hilos en aquel entonces, no les gustó esa idea, motivo por el cual tanto el gobierno y las religiones de esos días lo desvivieron. Ellos mismos se lo echaron. Una persona que hablaba de paz, de espiritualidad, de amor, de empatía, y se lo echaron. ¡Qué lamentable! Bien, después de la partida de Jesús, salieron varias sectas o grupos de religiones que aseguraban que sus libros, iglesias y escrituras eran las buenas y escritas por el mismísimo Jesús. Así estuvieron discutiendo por más de 300 años. Haz de cuenta una privada sin un administrador, donde todos se sentían los legítimos dueños de la verdad y la razón. Unos libros hablaban de que Jesús era divino, otros que era pacifista o revolucionario, otros más hablaban de los hermanos de Jesús, de su esposa y sus hijos, Jesús el maestro humano, Jesús el amigo, Jesús el inmortal, textos que distorsionaban lo que de verdad había pasado. Antes de Jesús, las religiones eran un negocio muy redituable. Después de su partida, fue un negocio redondo. Convirtieron de dicha religión y el mensaje de Jesús una estructura de poder con una maquinaria impresionante, una red de templos, dogmas y jerarquías, lo que el día de hoy muchos consideran sagrados. Nació de un plan para dominar las masas esta situación. Hubo dirigentes que se encargaron de distorsionar el verdadero mensaje de Jesús y lo hicieron para beneficio de unos cuantos, utilizando y creando una sola herramienta de control, lo que hoy conocemos como Biblia. Y el autor de toda esta farsa fue Constantino, el emperador romano, quien en el año 325 unificó un imperio que estaba dividido y utilizó el cristianismo moldeándolo a su antojo y haciéndolo el único oficial de la época. La religión católica se inventa en el siglo III, cuando Constantino, un emperador romano, entendió que perseguir a los cristianos ya era insuficiente y se le ocurrió combinar la religión con la política. Y en el año 313
con el conocido Edicto de Milán, se le ocurrió legalizar el cristianismo. Pero aún así, esto no fue suficiente para sus planes, ya que necesitaba controlar para poder manipular a la gente. Entonces, en el año 325, se reunieron la política y el clero en un acto que se conoció como el Concilio de Nicea. En dicha reunión, tanto obispos como políticos, por pura conveniencia y en un afán de controlar las masas, eligieron cuáles evangelios serían los que a ellos convendrían, y decidieron eliminar los evangelios que hablaban de la verdad. Decidieron también inventar que Jesús de Nazaret era hijo de un Dios, quitando escritos incómodos e inventando nuevas reglas, creando lo que hoy conocemos como catolicismo, o la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero, ¿y por qué católica? Pues porque su significado es universal, y Constantino quería que esta fuera la única religión oficial. Haciendo esto, se adueñaron de los templos paganos, cambiaron sus fechas de celebración y disfrazaron de santos a sus antiguos dioses romanos. Por ejemplo, lo que conocemos como Navidad se fijó el día 25 de diciembre, debido a que ese día era el día del nacimiento del dios Sol Invictus. Desde ahí, la Iglesia Católica se convirtió en un monstruo político, acumulando tierras, riquezas, dominio y poder, controlando y manipulando a los reyes, declarando guerras, persiguiendo y quemando a quienes ellos llamaban herejes, brujas, magos, hechiceros y a quienes no les obedecieran. Durante siglos manipularon la fe en la mente de las personas ignorantes, solo para enriquecerse, creando doctrinas como el purgatorio, pero solo para cobrar indulgencias, para que pagaras por tu salvación. Desvivieron a millones de personas inocentes en la conocida Inquisición, encubrieron crímenes y ocultaron los verdaderos textos antiguos, esos que hablan con la verdad y que pueden derrumbar su falso imperio espiritual. La Iglesia Católica no fue creada como un acto de fe, fue creada como estrategia de poder, control y manipulación para personas con ignorancia, mediocridad y necesidad que siguen malinformados e ingenuos, creyentes de una falsa fe hasta el día de hoy. Entonces, año 325, Concilio de Nicea se unifica y recopilan los textos antiguos, los credos evangélicos y religiones habidas y por haber, y se inventa la Biblia. En el año 327 se crea la Vulgata, se altera gran parte de lo que en realidad pasó y se escribe todo lo expresado en latín, y se inventa el concepto de la Divina Trinidad. Año 431 se inventa el culto a la Virgen María. Año 594 se inventa la doctrina del purgatorio. Año 610 se inventa el título de lo que hoy se conoce como el Papa, el Santo Padre, y se determina que es la máxima autoridad. Lo que él diga está bien dicho y nunca se equivocará, haga lo que haga. Año 778 comienzan con la imposición de las ya conocidas imágenes y prácticas de origen pagano. Año 1079 se inventa el celibato para los sacerdotes. Año 1090 se introduce la invención del Santo Rosario. Año 1184 comienzan con la Santa Inquisición. Año 1190 se comienza a vender indulgencias, es decir, terrenitos a módicos pagos en el cielo. Año 1215 se inventa e impone la confesión, es decir, confiésate y arrepiéntete, si no vas al infierno, paga. Año 1216, el Papa Inocencio III inventa lo que el pan es mi cuerpo y el vino mi sangre. En el 1311 se impone el bautismo. Desde que naces te haces católico, pues de chico no puedes decidir y te jodes con esa religión toda tu vida si es que no dejas a un lado tu ignorancia ya de grande. Año 1439 se inventa el purgatorio, y así fue como se creó un sistema religioso que ha servido como medio de manipulación y control sobre las masas. Las religiones, los dioses, vírgenes y santos creados a lo largo de la historia solo han sido instrumentos de negocio y dominación. Yo de manera personal pienso que Jesús no vino a formar una religión, vino a disolver las que ya existían. Él no andaba con religiosos o con los gobiernos, andaba con los pecadores, leprosos, mendigos, perseguidos. Vino a hacer de este mundo de caos un lugar bonito y no lo dejaron. El conocimiento es poder. Si quieres seguir viviendo y creyendo la mentira, sigue ahí. Si quieres informarte de la verdad, te invito a que leas los libros que antes te mencioné.
Apóyate también en el libro del Génesis, el Corán, la Cábala, las leyendas mayas, la epopeya de Gilgamesh, el libro de Enoch, el álgebra de Baldor, entre otros que te van a ayudar a despertar tu verdadero poder espiritual. No será suficiente leerlos, es necesario comprenderlos y no va a ser suficiente entender el conocimiento. Es necesario vivirlo, experimentarlo y entregarlo a los demás. Lo que te acabo de expresar lo hago con el debido respeto que tú me mereces. Despierta. No es lo que tú piensas, no es que vas a ir a un paraíso como tú crees. El paraíso es aquí en la tierra. Sé buena persona, sé espiritual, ayuda, protege, salva a quien lo necesita. Esa es la verdadera misión de nosotros y a eso vino Jesús. Si de verdad crees en Jesús, haz lo que Él decía. No hagas lo que ahora te quieren inculcar esos pederastras que nada más se dedican a afectar, a enriquecerse los bolsillos y a llenarse el cuerpo de joyas, alhajas, buen tragar. Y al pobre que se joda, que al cabo el creyente es ignorante. Despierta. Por tu tiempo y atención, gracias, gracias, gracias. Dudas, quedo a la orden. Saludos y bendiciones. Excelente tarde.